Estamos ahora sí en contacto con la segunda invitada de nuestro ciclo de culturas y hablamos de la cantautora mexicana Rebeca Krichevsky. Rebeca, bienvenida a Culturas en Libertad, un placer que estés aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias y pues saludos a la gente de la República y a toda Argentina. Muchísimas gracias por esta entrevista, ¿no? Qué gusto. Bueno, la verdad es un inmenso placer para nosotros poder hablar con vos. Estuvimos viéndote a través de las redes sociales y la verdad tenés, te diría como un aura que me hace pensar en sí en México. Siento que sos muy representativa de tu país. Wow, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, es un poco de la intención también Bien, de mi Rebeca, proyecto. a nosotros nos gusta, como te comenté anteriormente, conocer un poco de toda la vida de nuestros artistas y siempre iniciamos, como corresponde, por el principio. ¿Cuál dirías que fue tu primer momento artístico, tu inicio musical? En el 2019 presenté por primera vez mi primer disco. Fue un concierto solo con amigos porque prácticamente fue una prueba para mí para ver si podía pues compartir mi música. Así que fue un concierto muy emocionante. Fue el 10 de agosto justamente para celebrar también mi cumpleaños. Bien, Fue ese Rebeca, día. y tu inicio musical fue en ese momento. ¿Por qué en ese momento de tu vida te llamó el querer grabar tu primer disco? Uy, es una historia muy larga. Yo en la música estoy desde los 4 años y compongo música desde los 90. Solo que tenía yo o crecí con esa idea de que la música no era, digamos que una forma de vida, era más que como un hobby. Así que todo lo que yo componía lo guardaba solo para mí y me escuchaba nada más las paredes. Um, Hasta que ya llegó un momento en el que empecé a componer canciones con, con contenido y una persona que considero mágica aquí en Querétaro, me impulsó fue quien me dijo que lo compartiera a la gente, que grabara un disco y que mi música valía la pena compartirla. Así que pues lo intenté y aquí estoy. Y es Bueno, mágico. la verdad que nos digas que estás con la música desde los 4 años, pero que no te hayas animado, es mucho tiempo. Ese miedo se pasó con los años, con el apoyo de amigos, de familia. Tu decisión, más allá de la parte económica, de pasar efectivamente a ser un artista, ¿la tomaste sola o la meditaste con otras personas? No, la tomé sola porque sí llegó un momento en el que me sentía demasiado reprimida. La música yo la necesito para mí como medicina. Y mi otra actividad, que era la contable, porque soy contadora también, me estaba absorbiendo demasiado. Entonces llegó un momento en el que me sentía muy enferma, me sentía triste, me sentía eh, deprimida, sola, y descubrí que ese sentimiento era porque no estaba yo con mi música, era mi música lo que yo necesitaba para sentirme bien. Así que decidí ya, en este proceso, que es el proceso del segundo disco, empezaron a surgir algunas canciones que empecé a componer justo en la pandemia, y las mismas canciones me empujaron a compartirlo ya de manera formal. En febrero, el 25 de julio del 2022, lancé el disco y es cuando yo decidí salir al público y dar conciertos y compartir lo que yo hago. Y vaya, definitivamente es mágico. Bien, Rebeca, nos contás sobre 2019 y creo que ese parece otro mundo si pensamos en lo que era nuestro mundo antes de la pandemia. Me gustaría saber si crees que el encierro también influyó en tu decisión. Sí, sí, totalmente, porque justo en la pandemia así como muchos, también tuve momentos de crisis económicos, que el trabajo, muchos cambios de vida, y justo fue ahí donde empezaron a surgir las canciones de mi segundo disco. Llegó un momento en el que también me quedé sin trabajo y en ese lapso de que estuve sin trabajo surgieron otras canciones. Así es que en todo este proceso fueron un total de 11 canciones que
esas canciones y la letra de la música me empujaron ya a compartirlo. Porque no era la intención, vaya, prácticamente esas canciones las compuse para mí como proceso, como para hacer mi catarsis, como para entenderme, como para darme un abrazo, hasta que ya al final, ya las dos últimas canciones me empujaron y me dijeron, ya comparte. Fue un proceso muy interesante. Bien, Rebeca, también hablando sobre tu música, y todavía no le hemos hecho escuchar a nuestro público tu música, vamos a hacerlo al final de la entrevista, siempre nos gusta que el artista nos explique qué es lo que ofrece. Si alguien nunca te escuchó, todavía no tuvo la oportunidad de entrar a las plataformas digitales y poder escuchar tu música, ¿con qué se va a encontrar? Se va a encontrar con un proyecto acústico. Principalmente en el segundo disco es un proceso totalmente acústico, solo mi voz y mi piano o mi voz y la guitarra, justamente porque es lo que por el momento les puedo ofrecer al público. Y el contenido de las canciones es un proceso personal que me llevó desde tomar una pausa con la primera canción hasta ir encontrándome a mí misma, encontrar mi esencia, esta parte de la música que la tuve guardada por miedo durante muchísimo tiempo. Encontré esa esencia, la abracé, la desarrollé y al final me armé de valor y de valentía para poderla compartir. Es un proyecto muy íntimo, las letras de las canciones son íntimas porque fue un proceso personal. Entonces, creo que puedo yo aportar un pequeño granito de luz en los corazones de las personas con el contenido de la letra, porque sí he visto que algunas de las personas se identifican mucho con lo que yo viví y con lo que estoy viviendo ahora, así que eso es lo que les puedo comentar del proyecto. Bien, ahora que hablamos también sobre el miedo, la inseguridad, el tiempo que te tomó decidir mostrar tus canciones, yo siento que debe ser algo de mucho miedo cantar por primera vez ante el público, y me gustaría que nos cuentes cómo te sentís en el escenario, cómo te sentiste esa primera vez y ahora que ya pudiste estar en otros escenarios e incluso en festivales, si cambió tu visión con el público. Sí, totalmente. La primera vez me estaba exageradamente nerviosa, entré en pánico. En el concierto del 2019, que fue el primero, me temblaba la voz, pero sucede algo muy, muy maravilloso en el escenario, Anuk, porque a pesar de estar tan nerviosa, la música se vuelve como medicina y la música impulsa a relajarte y a poder compartir y cantar ante la gente. Se siente como un cambio de energía fuera del escenario y dentro del escenario. Ya en el 2022 que me presenté por primera vez en un festival, fue hermoso. Sí, los nervios y el pánico y el temblor de todo el cuerpo abajo del escenario, pero una vez arriba fue una experiencia maravillosa, sanadora. Y lo más bonito de todo es el poder sanar mutuamente los sentimientos, externarlos. Yo lo sano y me siento pues liberada al compartirlo y a su vez al recibir la respuesta del público, que ellos también se identifican con alguna de las canciones. Es maravilloso el compartir este pedacito de luz. Precisamente eso te iba a preguntar. Siento que debe ser muy, muy mágico poder hablar con personas que escucharon tu música, tus letras y se identifican. Ahora con la preparación del segundo disco que nos estabas comentando, ¿incorporaste tal vez opiniones o historias de otras personas o va a seguir siendo solamente tu vivencia? Sí, el segundo disco solamente es ese proceso. Solamente, porque como lo comenté, las canciones las escribí para mí, era para desahogar mi proceso. Entonces, pero es un proceso muy bonito, porque viene desde un punto muy depresivo hasta una explosión de empoderamiento.
Bien, Rebeca, en estos últimos años creo que hay una ola muy fuerte en lo que son las mujeres, en lo que es el feminismo y la palabra que acabas de decir, empoderamiento. Siento que la vemos todos los días, en todos lados y todo el tiempo. Y a veces un poco se desvirtúa, se pierde, se la utiliza para tal vez cosas que tal vez no eran el origen de la palabra. Pero en tu caso, empoderarse a través del arte es algo muy especial, muy importante y muy necesario. Desde tu lugar allí en México, ¿cómo ves a las mujeres en el escenario? Empoderadas. Las mujeres que se suben a un escenario son traen un poder interno también de compartir, y al igual que yo, es esa parte de sacar la represión, porque muchas veces en la música quizás sea un poco complicado o sea visto quizás como hobby o como nada más para pasar el tiempo, pero las mujeres que se suben a un escenario entran como diosas y comparten toda su fuerza, todo su poder, toda su alegría, para a su vez contagiarla al público y a las mujeres, para que se sientan de igual forma empoderadas. Es un mensaje de decir, claro que se puede, y claro que puedes ser tú misma, claro que tú puedes compartir lo que sientes, y no está mal. Toda esa represión que algunas mujeres teníamos de guardarnos todo lo que sentíamos, porque pensábamos que estaba mal, o alguna actividad que nos gustaba realizar, que es nuestra verdadera esencia, y que nos hayan dicho que es diferente, que está mal, que no funciona o que no va a servir, eso es hacerlo a un lado e enviar el mensaje a las mujeres y también al público en general, de decir, es que sí se puede ser tú mismo. La verdad es un mensaje hermosísimo. Rebeca, ya estamos casi al final de 2023, nos queda un poco más de 2 meses y se viene esta época tan linda en la que hay muchos festivales, muchas presentaciones, al menos ahora que lo pienso aquí por el sur. Ustedes creo que ya no están tanto en verano, pero me gustaría saber cuáles van a ser tus próximos proyectos, presentaciones y por dónde te podemos seguir. Sí, mis redes sociales me encuentran en Instagram, en Facebook y también en plataformas digitales de música como YouTube, Spotify, iTunes, Deezer, etcétera, como Rebeca Krichevsky, así tal cual. En todos lados me encuentras con ese nombre. Y sobre mis presentaciones, tengo una presentación el 16 de noviembre. Voy a hacer una colaboración con un artista español muy conocido y me encanta su música, se llama Bruno Sotos. Va a ser en un lugar que se llama, olvidé su nombre, pero ya en redes sociales lo voy a publicar. Va a ser el 16 de noviembre en Querétaro. Por el momento es lo que tengo. Estoy lastimada ahorita de una muñeca, la tengo inmovilizada, entonces ando un poco en pausa en cuanto a presentaciones, porque no puedo tocar guitarra y piano por el momento. Pero pues esa es otra oportunidad también como para entrar al mundo digital, y justamente en el concierto de Bruno Sotos voy a intentar hacer algo con pistas. Bueno, ojalá que sí sea. Sí. Ojalá que sí sea, y quién sabe, tal vez de aquí a algunos meses, algunos años, en el tiempo en el que sea, podamos incluso verte por nuestro país, verte por otros lados, porque la verdad creo que la música es algo que une, que lleva a un montón de gente. Por ejemplo, en el programa anterior hablamos con Lourdes, que es una riojana de aquí de nuestra provincia, pero que se había criado en México y ahora regresó a nuestro país y tiene muchísima influencia de tu cultura. Y también tenemos a una gran referente como lo es Gloria de la Vega, que ya tuvo varias giras allí por México y siempre habla maravillas de tu país, y nos encantaría también tener ese intercambio cultural de que ustedes también puedan venir y presentarse en nuestros escenarios. Guau, sí, me encantaría, sería fantástico. Ojalá que sea pronto, y vamos a seguirte a través de las redes sociales para saber todo lo nuevo que vas a estar presentando, así que te agradecemos por tu tiempo y te deseamos el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias, Anouk, y saludos. Saludos a toda la comunidad argentina.